tema de hoy, respira la arquitectura. Mi nombre es Miguel Ángel Cañón, arquitecto con más de 25 años de experiencia en la especificación y construcción de envolventes arquitectónicas, director comercial de la empresa Cima Soluciones, empresa especializada en la comercialización y construcción de envolventes, fachadas ventiladas y sistemas ATE. Se da la oportunidad de agradecer el día de hoy a la ACE y en especial a nuestra gerente Carolina Pinzón por permitirnos hacer parte de este primer ciclo de podcast. El día de hoy, nuestra invitada, la arquitecta Magda Viviana Jiménez, quien actualmente ocupa el cargo de operador comercial construcción en Grupo Matice. Magda, bienvenida. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer para mí, como profesional y como gerente de la línea de construcción de Matis en Colombia, estar con ustedes conversando un poco sobre cómo respira la arquitectura en fachadas. Y hoy nuestro tema creo que es bien interesante. Muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante y además que nos apasiona de manera personal este tema. Totalmente. Bien, como les decía, el tema de hoy es Respira la arquitectura, título más que acertado, ya que las fachadas ventiladas son una solución constructiva, cuyo uso se remonta aproximadamente hace más de 60 años en países nórdicos. Sí, por favor. En Colombia, discutíamos ahora de manera interna con Magda, en Extraoficial. Colombia y extraoficialmente, pues no Correcto. existe un registro de la primer fachada ventilada, ¿Es pero creo que en correcto? proyectos podemos remontarnos a no más allá de 15 años de experiencia en este tipo de solución constructiva. Es correcto, Miguel Ángel. Así es. Bien, pues ya entrando en materia, Magda, vamos a ilustrar en este tema, a hacer una intro, hablando primero de qué es una fachada, Magda. Pues mira, Miguel Ángel, yo creo que hay muchos conceptos sobre la fachada, digamos que podemos tomarlo como el envolvente, como la piel, como el abrigo, como el vestido que tiene una edificación. Finalmente creo que la fachada es la proyección de lo que vive el ocupante o visitante de una edificación. Esa es la función de la fachada, es una invitación a entrar a un espacio independiente del uso. Finalmente, esa es su labor principal, hacer una invitación para atravesar un umbral y poder tener una experiencia en un espacio. Creo que es parte de la funcionalidad de la fachada. Eh, pues como tú lo has mencionado en este primer momento, al final es identificar con lo que nos encontramos. Más que todo aquí en Colombia, en nuestro país, tenemos muchísimos ejemplos traídos de otros continentes, de otras épocas, y cómo al final del ejercicio han venido desarrollándose con diferentes tipos de materialidades, con diferentes tipos de sistemas, que están muy enmarcados dependiendo del uso de la edificación. Entonces hoy creo que parte al final, la fachada para mí es el vestido que tiene una edificación. Totalmente de acuerdo, Magda. Y yo le sumaría algo adicional, que a nivel de lenguaje arquitectónico y Mm. gracias a la presencia de pues, los materiales y la tecnología que tenemos actualmente en nuestro medio, es un medio de comunicación. O Sí, sea, es la total. forma que tiene el proyectista, que tiene el mandante, el dueño del proyecto, de poder comunicar qué está detrás de ese edificio, qué lenguaje quiere enviar con su marca. Así es que nos vemos un poco como ese asesor de imagen de Total, ese sí, proyecto, total. ¿cierto? Nos Creo que vemos están como de ese asesor moda de imagen. hoy. Sí, Todos quieren asesor de imagen. Creo que todos deberíamos tener un asesor de imagen. es correcto. Y otro factor importante es el factor humano. Es decir, Mm. detrás de esa edificación tenemos seres humanos, tenemos usos específicos que requieren confort, que necesitan tener condiciones de ambiente y de seguridad que la fachada pues finalmente les va a transmitir. Oye, sabes que tocas un punto supremamente interesante y es el, el querer estar en un espacio. Finalmente, el desarrollo y el diseño de la fachada y la selección, no solamente del sistema, sino de todo lo que implica el envolvente de fachada de una edificación, me va a resultar en qué tanto me quiero quedar
en un espacio, y hablemos desde el tema de confort térmico, Confort, de acuerdo. y es qué tan cálido o qué tan frío o qué tan cómodo me puedo llegar a sentir en un espacio que me permita quedarme o finalmente me saca de ese espacio en cualquier momento. Y creo que ahí es interesante entrar un poco sobre los diferentes sistemas de fachadas que encontramos y poder ir llegar al punto de lo que hoy, digamos, finalmente estamos trabajando y venimos nosotros a contarles una historia. Porque esto que nos llevamos, nosotros creo que desde la experiencia, tal vez no llevamos poco experiencia, un poco más de 15 20 años. Entre los dos sumamos casi 50 años de experiencia en construcción, especificación de Maduros, envolventes, sí, bastante maduros. maduros, pero estamos muy bien para la época. Y creo que ahí es donde empieza a tocarse un punto frente dentro de los sistemas de fachadas o los sistemas de envolventes que encontramos hoy en nuestro país y cómo han venido desarrollándose a través del tiempo. Entonces, para nadie es un secreto que en Colombia, pues es un país que tiene una historia ceramista. Por eso vemos el naranja de nuestro ladrillo, donde seguirá siendo un sistema constructivo y un recubrimiento de una materialidad que sigue siendo parte fundamental en el desarrollo de las construcciones. Obviamente está muy enfocado a diferentes tipos de segmento eh, que tienen, digamos que unas patologías, tienen unos comportamientos, tienen un desempeño. Vamos trasladándonos en que empiezan a sentirse, a verse sistemas constructivos mucho más livianos. La introducción de hace un poco más de 20, 25 años de los sistemas de construcción en seco. Ves hoy también estructuras metálicas como parte fundamental de los sistemas constructivos. Correcto. El vidrio, igualmente, pues siempre vas a tener, van a requerir una zona de iluminación y transparencia las edificaciones. Y cómo hoy, de una u otra manera, los mismos envolventes trabajan en sinergia para desarrollar sistemas constructivos, en el caso de los envolventes, que se desempeñen de una u otra manera buscando prestar un servicio. Digamos que parte es importante identificar. Yo creo que eh, hay demasiada información y cómo podemos ir canalizando esta gran oportunidad de sistemas, perdón, de sistemas, de recubrimientos, de acabados que están muy enfocados al uso del edificio, a lo que quiera el mandante o inversionista, el dueño, lo que quiere proyectar, muy de la mano de los arquitectos, de nosotros como arquitectos, finalmente somos un proyectista de las necesidades y de los dolores que tiene alguien en el momento de construir una edificación. Totalmente de acuerdo, Magda. Y has tocado varios puntos interesantes. Lo primero es que decías, bueno, hemos traído de afuera. Y sí, eh, acierto contigo, concuerdo contigo, que hace más de 25 años los nuevos arquitectos o los arquitectos contemporáneos colombianos empezaron a tomar como referentes arquitectura foránea, Mm, Europa, Estados Unidos, sobre todo Europa, me atrevería a decir. sí, Y eso lo hemos representado en arquitectura tan moderna y tan contemporánea, incluso tan salida de ese estándar del ladrillo. Eso como imagen, pero adelante de la imagen está la función, sí, correcto. ¿sí? Y el tema de las fachadas ventiladas y los revestimientos no solamente es un tema estético, que obviamente ayuda un montón, es parte del elemento de comunicación del edificio, pero ¿qué hay detrás? Y hablabas de una cosa muy importante, el confort. Y si hablamos de confort, hay que hablar de las pérdidas de energía, Magda. ¿Qué pasa normalmente en una edificación estándar con las pérdidas de energía? Pues al final creo que se ve en dos puntos, en dos variables. Uno, desde un tema de un aspecto económico, y es cómo yo incremento los costos en el uso de aparatos, y vamos a hablar desde aires acondicionados, y en esta situación en particular, los últimos años para nadie es un secreto que el cambio de clima está siendo bastante fuerte. Por consiguiente, era muy difícil, y vamos a ser honestos, que en una ciudad como Bogotá, en ciertos espacios como, hablemos del segmento de vivienda, utilizáramos calentadores, pues que no era, no estaba disponible en ese momento en la mente o en el imaginario del consumidor el uso de calentadores.
pero hoy con esto, como ha transgredido tanto el sistema, el tema climático, creo que nos ha ido mostrando esa parte. Entonces, uno, dentro de las variables, el tema de costo, el incremento en el uso de aires acondicionados, el incremento del uso de calentadores. En el costo también se ve el tema de los mantenimientos al interior de las edificaciones por temas de condensación. Entonces, empiezas a ver en las edificaciones, normalmente en el sector residencial o en otros usos, donde empiezan a aparecer ciertas cosas como el moho. O sea, eso no estaba presente y no entendías por qué. Decías, pero ¿por qué aquí sí, pues no hay condensación? Eso es parte de lo que hoy dentro del tema de pérdida de energía. Y al final, creo que también va la segunda variable que creo que es importante, es el tema de salud, que las políticas públicas hoy de una u otra manera están exigiendo a los gobiernos, dentro de esas políticas hay que plantear nuevos rediseños desde el tema constructivo y es particularmente porque se incrementan las enfermedades respiratorias. Entonces, si te das cuenta, y nos vamos un poquito más allá, empiezas a ver picos de enfermedades respiratorias. Entonces me dicen, no, pues claro, evidentemente está lloviendo, la polución, claro, digamos que es un mix de todas las circunstancias de lo que pasa al exterior. Y esto hace parte, si yo en mi edificación no hay una manera de salvaguardar mi tema de salud, pues hey, algo está sucediendo y es un llamado a los diseñadores, a los constructores, incluso a las políticas de gobierno a pensar que hoy día hay que construir y diseñar pensando en el mediano y largo plazo, no en un sistema cortoplacista. Pero creo que el punto particular de esta situación en términos de llevar un tema de conciencia es al usuario final. Ahí es donde yo hablo sobre el tema de lo que hablas tú sobre la pérdida de energía. Se envuelven muchísimas variables que al final va a redundar y la responsabilidad de una u otra manera la asume quién? El usuario final. No el constructor, no el diseñador, no el arquitecto, es el usuario al final. Correcto, Magda. Es decir, que podríamos concluir en primer bloque, que la escogencia de los materiales, la escogencia del sistema constructivo, para que esa edificación no solamente sea bonita, que sea atrayente, que genere un lenguaje, sino la importancia de que dé confort y seguridad a sus residentes. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy hay dos aspectos al final y no nos podemos despegar, no nos podemos desligar de eso, que son factores no solamente desde el estético, sino también desde el tema económico y la selección no solamente del sistema constructivo, sino del recubrimiento o del acabado, va muy ligado a dos cosas, desde el uso de la edificación, ¿correcto? Desde el tiempo que yo requiero en términos constructivos y obviamente el punto tres, que a mí me parece que es el más importante y es qué pasa después de que yo construyo y es el tema de mantenimiento de las edificaciones. Entonces, partamos de lo siguiente y es que culturalmente, y no solamente pasa en Colombia, pasa en muchísimos continentes, no solamente en el americano, en Europa y en otros lugares, y es la conciencia de que tú tienes que hacer mantenimientos seguidos. No por ende, hoy viene creciendo la llegada de materiales o sistemas constructivos como la fachada ventilada, que es el tema que hoy nos trae a este lugar, buscando revestimientos o materialidades que garanticen que el mantenimiento sea menor, que tengas una mayor expectativa de durabilidad de los recubrimientos. Así es que empiezas a sopesar esas variables que en algún momento el cliente final dice, no sé si quiero hacer una inversión valorizada, si realmente la expectativa y durabilidad de un recubrimiento de un sistema sean tan poco. Entonces creo que ahí son varias variables que yo tengo que tener en cuenta. El uso de la edificación, quién va a ser el responsable del mantenimiento. O sea, quién es el doliente de esa situación Mm, después de que yo entrego una edificación totalmente correcto. terminada, muy linda. Y tres es cómo hago el retorno de esa inversión en el tiempo.
dentro de los aspectos no solamente estéticos, sino económicos también. ¿Y qué más puedo desde ese ejercicio de inversión, cómo puedo retornar esa inversión en el aspecto de mantenimiento y ese dinero que dejo de pagar, dónde lo puedo hacer un aprovechamiento mejor en otros espacios que de pronto no lo había contemplado? Entonces creo que es importante tenerlo presente. Excelente, Magda. Bueno, ya sin más preámbulos, ¿qué es una fachada ventilada? Pues Miguel, ¿qué es una fachada ventilada? Digamos que hay diferentes nombres con los cuales tú puedes identificar una fachada ventilada. Hace mucho tiempo aquí empezamos a tener construcciones de fachadas flotantes. Las fachadas flotantes generaban un espacio empírico, por decirlo de esta manera, entre un envolvente, un cerramiento de una fachada y le ponías una piel. En la medida que hemos venido avanzando aquí en Colombia en particular, hay varias maneras de identificar la fachada ventilada. La fachada ventilada la puedes identificar como la piel del edificio, ¿sí? Ok, ¿Sí? O otro nombre con el que tú la puedes encontrar es como una barrera contra la lluvia. sí, Finalmente, el espacio y la fachada ventilada es la piel de una edificación para garantizar que tienes no solamente un aspecto estético, tienes un espacio entre eh, el cerramiento o el muro de cerramiento donde te permite manejar ciertas circunstancias que va a ser respuesta de la vivencia dentro de una edificación, para hacerlo mucho menos técnico y mucho más cercano a la gente que nos puede estar escuchando. de Finalmente acuerdo. es un sistema constructivo que te permite tener una cámara de reventilación garantizando un confort térmico y habitabilidad en una ocupación de un edificio. Excelente, Magda. ¿Significa eso que podríamos pensar que una edificación es un ser vivo? Total, sí, ¿Cierto? claro, ¿Podríamos hacer ese símil? sí, claro, totalmente. Digamos que ¿cuál es la ventaja? No, yo creo que el trabajo que tiene la fachada ventilada, su función principal es garantizar que no necesariamente lo que pasa en el exterior es lo que yo vivo en el interior de una edificación. Por eso cuando empezamos a hablar un poco sobre por qué la fachada es una invitación, por qué el diseño de un sistema constructivo de fachada es la manera en que yo invito a vivir una experiencia en una edificación, es parte fundamental de la función principal que debería tener una o que tiene una fachada ventilada y es garantizar, uno, que el confort térmico exista, se mantenga. Dos, que dentro de la estética responda a una necesidad de vivencia y uso de la edificación. Y tres, que todo lo que pasa en el exterior no es necesariamente lo que pasa en el interior. Entonces, particularmente es eso. Si yo me voy a un aspecto mucho más formal, como te decía, tengo una piel final que va a depender la selección de esa materialidad y recubrimiento o sistema, dependerá del uso, de la imagen arquitectónica, incluso también dependerá del desempeño de producto. Tengo un espacio que yo creo entre el cerramiento de una edificación, que se llama recámara de ventilación, puede tener un mínimo hasta un máximo, que tiene unas funciones incluso estéticas. Algunas veces en la mayoría de edificaciones que diseñan fachadas ventiladas están muy de la mano en los bioclimáticos porque estamos esperando tener una, Correcto. una respuesta y al final tienes un espacio de cerramiento donde yo voy a través de diferentes sistemas de estructuras, subestructuras, que es donde yo voy a anclar o voy a pegar o voy a dejar los acabados. Esa es como la parte fundamental de lo que es formar la fachada ventilada y al final los aspectos que tienen en cuenta es la ventilación y la reventilación, lo que sucede entre ese espacio de la piel final y el cerramiento de una edificación. Ok. Es decir, que si seguimos con este símil de que una construcción es un ser vivo, ese ser vivo está protegido por esta piel, Sí, esta primera capa que es el revestimiento. mm, Luego tenemos una cámara aislada. sí, Luego tenemos una dermis, que sería el sustrato. sí, el sustrato de cerramiento, Y al interior están pasando cosas. totalmente. Es más, yo me atrevería a decir, Magda, y te pido tú me des tu concepto. Si trajimos una tecnología, digamos, de Europa hace 60 años,
donde en países nórdicos, como hablábamos en la intro, Mm, pues obviamente hay un cambio de temperatura muy fuerte, ¿cierto? Digamos que hay un sí, choque, sobre todo al frío. En el trópico, y más en nuestro contexto en Colombia, si yo sí, estoy en Bogotá, en teoría no debo necesitar aire acondicionado para poder climatizar y para poder darle confort al interior de mi edificación. Tengo una fachada ventilada y tengo picos de temperatura que en Bogotá registrados podemos tener 22, 23 grados en una muy buena época, sí. pero podemos tener también temperaturas por debajo del -1, -2 grados. Mm. ¿En qué me ayuda a tener una fachada ventilada? Mira, partamos de lo siguiente. En principio, la búsqueda de una fachada ventilada fue en tú lo tocaste, fue en Noruega, buscando eh, en los temas de invierno, en las épocas de invierno, porque al final hablemos de estaciones, Correcto, en invierno es garantizar que se mantuviera caliente la edificación, ¿correcto? Sin embargo, en sistemas, en lugares donde está el trópico, y hablemos de la ubicación de Colombia, donde aparentemente no tienes unos climas, no tienes estaciones, lo que correcto. busca la fachada ventilada es refrigerar y evitar la condensación, la pérdida de calor. ¿Qué pasa en una ciudad como Bogotá? Y tú tocaste un punto. Cuando hay un diseño de fachada ventilada, en sistemas y en lugares donde hay estaciones, llámese, digamos que en Latinoamérica tenemos Argentina, Chile, en Estados Unidos igual en ciertas zonas tenemos diferentes estaciones y en Europa evidentemente tenemos estaciones, digamos que tienes un espacio para que los revestimientos respondan a la necesidad. Aquí en Bogotá particularmente tienes unos tiempos muy cortos donde las edificaciones tienen un estrés muy alto. ¿Y a qué voy? Entonces, tú tienes en Bogotá sobre las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, puedes estar a 5, 6 grados. Mm, Estamos en este momento casi 11 de la mañana. 11 de la mañana podemos salir y podemos estar en 17, 18 grados. sí, sí, Entonces, al final, no le das un espacio a las edificaciones como normalmente debería para que se acomoden. Entonces, al final, la fachada ventilada lo que te permite es minimizar esos choques térmicos tan altos que puedes llegar a tener. ¿Funciona perfectamente? Claro que funciona perfectamente en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia. Hoy, con las circunstancias del clima, creo que funciona perfectamente. Es un tema más de empezar a conocerla y concientizarla de por qué podría ser funcional desde un aspecto formal para una edificación nueva, pero también para el tema de renovación de fachadas. punto importantísimo y espero que en un próximo episodio podamos tocar el tema de renovación, Totalmente de acuerdo. que es tremendamente interesante, Magda. Bien, en ese orden de ideas tenemos un sustrato como Sí, primera capa protectora de la edificación, luego tenemos la recámara de fachada ventilada sí, y luego tenemos el acabado, ¿cierto? O el material de sí. revestimiento. ¿Qué características, Magda, crees tú que debe tener ese material de revestimiento? Y hay algo adicional y es la particularidad de que la junta es abierta, la junta es cerrada. ¿Qué pasa con el revestimiento, Magda? Mira, digamos que dentro de la selección de materialidades, la selección de una materialidad está muy enfocada a la vida de la edificación y es qué es lo que quiero. Digamos que desde la vida de la edificación, pero también está muy ligada al diseño arquitectónico. Entonces encuentras materialidades que son muy naturales, ¿sí? Que Ok, tienen un aspecto de materiales naturales por su fabricación, por su desempeño y por su look arquitectónico. Entonces voy a poner un ejemplo. Encuentras revestimientos donde se parecen mucho a las piedras naturales o a los concretos. Pero si yo me voy un poco más desde el desempeño de la materialidad, construir hoy una edificación en una construcción tradicional con un concreto, pues eso me lleva a unos gastos mucho más altos dentro del tema de estructura, igual que la piedra natural. Hoy encuentro revestimientos que tienen un look muy parecido, es un material muy liviano, rápido en instalación, mínimo mantenimiento. Entonces, habrán lugares o edificaciones donde el arquitecto, diseñador o incluso el inversionista quiere un look muy a tipo maderas. ok. Es decir, porque el local o el lugar de identificación es
necesita o requiere un acabado tipo maderable, hay materiales desde el envolvente liviano que responden a esa materialidad. Tienes incluso por el aspecto o el look que quiere tener la edificación, quiere algo metalizado. Ok, Entonces vas a encontrar dentro de los revestimientos un sinnúmero de productos o acabados que respondan y que deberían responder desde de que sean muy livianos, ¿correcto? Que dentro del mantenimiento tengan una expectativa de vida bastante alta, lo cual eso obviamente se ve representado en los costos de retorno de inversión, que cumplen incluso muchos materiales hoy se buscan que tengan un desempeño desde el tema sostenible y entonces nos vamos a, correcto. a los procesos de producción. Entonces es el uso de materiales reciclables, como es el ciclo de emisiones de gas carbono en sus procesos de Importantísimo. producción. Igualmente desde las materialidades es en términos de pigmentos, el uso de pigmentos naturales. Entonces son muchas más que situaciones variables que se tienen en cuenta o se deberían tener en la selección de una materialidad. Y creo que ahí es importante para quienes somos, digamos que dentro de la línea de la especificación y somos los proyectistas en términos de materialidades, es entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere el inversionista, el uso de la materialidad y realmente qué está buscando. Si está buscando y enseñar un poco desde la academia es los beneficios y las ventajas que tiene una inversión de una fachada ventilada en el mediano y largo plazo. Entonces tienes edificaciones que hoy, por ende, llevan más de 7, 10 años. Hablemos aquí en Colombia. Tengo proyectos que hice en mi tema profesional antes de estar aquí en Matisen, ya 8 años, donde son materiales que hoy tú los ves muy bien dentro del look, le han hecho mantenimiento y al final el look de la edificación no se ha perdido. Entonces sí es interesante entender desde el uso de la materialidad. Perfecto, Magda. El tema de las dilataciones. ¿Qué pasa en las fachadas ventiladas? Mira, para mí es importante las dilataciones, ¿por qué? Y esto va muy amarrado a lo siguiente, y es la estructura que yo uso para anclar o mantener fijo el recubrimiento, Ujú, independiente del sistema de fijación, que pues en algún momento hablaremos más desde el aspecto técnico. Si yo tengo una fachada ventilada con una junta abierta, me va a garantizar dos cosas: la reventilación, o sea, lo que va a evitar la condensación de aire al interior de la edificación, pero adicionalmente, de una otra manera, cuando hay lluvia, pues que el canto o la periferia o el marco del recubrimiento, si lo queremos llamar así, pues se limpie. Uno de, de los daños que más tienen las fachadas es el sello con la junta de dilatación. correcto. Mira, no voy a desconocer que el desarrollo de las compañías hoy en términos de sellantes ha venido mutando, ha venido mejorando, pero esto no es solamente el producto, no es que el producto del sello de la junta de dilatación me garantice que no se va a caer, que no se va a deteriorar, porque esto va muy ligado al tema de los mantenimientos de fachadas. Entonces, tú puedes hacer una perfecta limpieza de fachada. Puedes tener el sello de la junta, porque muchos clientes o muchos arquitectos dicen, necesito que tenga que sellar la junta. Podemos sellar las juntas de una manera mecánica, por ejemplo, y eso va muy enfocado a las estructuras. Y yo creo que ahí el punto es, para mí, lo importante de la fachada ventilada es, como su nombre lo indica, ventilación. O sea, que pueda recorrer el aire perfectamente garantizando el mantenimiento del confort térmico. Creo que eso es lo más importante en el ejercicio de la fachada ventilada. Excelente, Magda. Para concluir, hablabas de un material que tenga bajo peso. Sí, liviano. Normalmente este tipo de sistemas deben estar sobre los 10, 13 kilos por metro cuadrado, dependiendo del tipo de material, Sí, pero en todo caso debe ser un material liviano. sí. Debe contar con una subestructura, una dilatación abierta Mm, para que el agua pase, no se estanque en la fachada sí. y esto ayude a la fácil manutención del producto de acabado y obviamente de la edificación. Poder garantizar de que ese acabado tenga una vida útil importante con unos mantenimientos adecuados
para que podamos tener un proyecto con un look contemporáneo y, y pues con una garantía importante para el mandante. Totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Muy bien. Bien, ya entonces ya concluimos hicimos algunas referencias de lo que es el sistema de fachada ventilada. No nos queda más sino invitarlos a nuestro próximo episodio. Darle nuevamente las gracias a la ACE, la Agremiación de Constructores de Volventes, Totalmente, muchas por gracias. permitirnos participar en este espacio que para nosotros es tremendamente importante. Por favor, síganos en redes sociales, YouTube, Instagram y LinkedIn, por favor. Y estamos acá para seguir recibiendo sus consultas. Gracias. Muchas gracias.